Daniel 7, estudio versículo por versículo, el Hijo del Hombre y el reino eterno del Mesías. Introducción histórica y literaria. Bienvenidos a este profundo estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. Este es uno de los textos proféticos más impactantes y reveladores de toda la Escritura, donde se nos muestran las visiones apocalípticas de las cuatro bestias, el majestuoso anciano de días y la gloriosa aparición del Hijo del Hombre. A través de este análisis versículo por versículo, descubriremos cómo Dios revela el destino de los reinos humanos, el juicio divino y el establecimiento de un reino eterno para los santos del Altísimo. Prepárate para un viaje fascinante por las profecías que señalan la soberanía de Dios y la victoria final del Mesías. El libro de Daniel se sitúa en el contexto del exilio babilónico del pueblo judío, aproximadamente entre los años 605 al 536 a.C., y sigue la historia de Daniel, un joven de la nobleza judía, que fue deportado a Babilonia durante la primera invasión de Jerusalén por Nabucodonosor en el 605 a.C. Durante este periodo, el cercano Oriente experimentaba una dramática transición de poderes, con el imperio babilónico suplantando al asirio, y posteriormente siendo conquistado por los medos y persas, estableciendo un patrón de sucesión imperial que continúa a través de la historia. Los judíos exiliados enfrentaban la presión de asimilarse a la cultura y religión babilónicas, pero profetas como Ezequiel y Daniel mantuvieron viva la fe y la esperanza del regreso a Jerusalén y la futura restauración del pueblo de Dios. El libro de Daniel, la visión apocalíptica y su estructura. Del libro de Daniel combina narrativas históricas con visiones apocalípticas, utilizando un género literario que florecería posteriormente en la literatura judía y cristiana para comunicar esperanza en tiempos de crisis. Del capítulo 7 marca un punto de inflexión crucial en el libro de Daniel, funcionando como una bisagra literaria que conecta las secciones narrativas con las secciones apocalípticas, y aunque cronológicamente los eventos de este capítulo ocurren entre los capítulos 4 y 5, su posición estratégica en la estructura del libro señala un cambio significativo tanto en estilo como en contenido. El estudio del capítulo 7 nos llevará a través de una travesía fascinante que conecta las antiguas profecías con la esperanza mesiánica, revelando el plan soberano de Dios sobre los reinos de este mundo y el establecimiento de un reino eterno que nunca será destruido. La visión de las cuatro bestias. En la visión de las cuatro bestias en Daniel 7 presenta paralelismos con la estatua de cuatro metales en Daniel 2, creando una estructura quiástica que refuerza el mensaje central del libro de Daniel, que se refiere a la soberanía de Dios sobre los reinos humanos y el establecimiento final de su reino eterno. Del libro de Daniel sigue una estructura bilingüe, comenzando en hebreo, cambiando al arameo en el capítulo 2 y volviendo al hebreo en el capítulo 8, lo que comunica un propósito teológico y literario profundo, reflejando la tensión entre lo universal y lo particular en el plan divino de Dios. La transición del arameo al hebreo tiene un significado teológico, literario e histórico, ya que el arameo se utiliza para secciones con relevancia universal y el hebreo para secciones con significado específico para el pueblo judío y su destino particular, reflejando la realidad del pueblo judío en el exilio. Contexto histórico de la visión. En la visión nocturna de Daniel en el capítulo 7 se establece en el contexto histórico del primer año del rey Belsasar de Babilonia, aproximadamente en el año 553 a.C., y se refiere a una revelación divina que ocurre durante la noche, un tiempo tradicionalmente asociado con revelaciones divinas en la literatura bíblica. En la visión de Daniel se desarrolla en un escenario cósmico donde el mar embravecido, simbolizando el caos y las fuerzas opuestas a Dios, es agitado por los cuatro vientos del cielo, lo que establece el escenario para los eventos proféticos que se describen en la visión. Del libro de Daniel se divide en secciones narrativas históricas, como los capítulos 1 al 6, y secciones apocalípticas, como los capítulos 8 al 12, que tratan sobre el futuro de Israel y el establecimiento del reino eterno del Mesías, y la visión de Daniel en el capítulo 7 es un punto central en esta estructura. En la intervención divina a los acontecimientos mundiales se simboliza a través de los cuatro vientos del cielo, que sugieren la dirección de Dios en la historia, y cada viento puede representar una región o potencia específica, como el norte asociado con la morada de Dios, el sur con Egipto y África, el este con Mesopotamia y Babilonia, y el oeste con Grecia y Roma. La primera bestia, el león con alas de águila. La primera bestia que emerge del mar turbulento es descrita como un león con alas de águila, lo que combina elementos de poder y majestad con velocidad y alcance, y se cree que representa el imperio babilónico bajo Nabucodonosor,
con el león simbolizando la naturaleza regia del imperio y las alas de águila simbolizando la velocidad de sus conquistas. La postura humana de la primera bestia puede representar la restauración de Nabucodonosor después de su periodo de locura, y el arranque de las alas sugiere una humillación del orgullo imperial y un reconocimiento de los límites del poder humano frente a la autoridad divina. La segunda bestia, el oso con 3 costillas. La segunda bestia, descrita como un oso voraz, se alza de un costado más que del otro y tiene 3 costillas entre los dientes, lo que la distingue claramente de la primera bestia, y se cree que representa el imperio medo-persa, con la postura desigual del oso simbolizando la naturaleza dual del imperio y la eventual dominancia del componente persa sobre el medo. En la descripción de las bestias y sus características se basa la cultura y la historia del contexto en que se escribió el libro de Daniel, con referencias visuales inmediatas para los primeros lectores, como los lamazu que adornaban los palacios babilónicos, y se interpreta como una representación de los imperios que interactuaron con Israel y Judá en la historia. Análisis del simbolismo de la segunda y tercera bestia. Del video Daniel 7 analiza el simbolismo de la segunda y tercera bestia mencionadas en el libro de Daniel, que representan los imperios medo-persa y griego, respectivamente. La segunda bestia, simbolizada por un oso que se alza de un costado, representa la fuerza bruta y la tenacidad del imperio medo-persa, que conquistó el vasto imperio babilónico bajo el liderazgo de Ciro el Grande, y se caracterizó por su vasta extensión territorial y su poderío militar. El oso también refleja el desequilibrio de poder dentro de la alianza medo-persa, con los persas eventualmente dominando sobre los medos, y las 3 costillas posiblemente simbolizan 3 importantes conquistas o reinos subyugados por los medo-persas, Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera bestia, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La tercera bestia, simbolizada por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representa el imperio griego bajo Alejandro Magno y sus sucesores, y se caracteriza por su velocidad y agilidad en la conquista, así como por la división cuádruple del poder después de la muerte de Alejandro. En la velocidad sin precedentes de las conquistas de Alejandro, que conquistó territorios desde Grecia hasta la India en apenas 13 años, corresponde perfectamente con la imagen del leopardo alado, y las 4 cabezas de la bestia encuentran su cumplimiento histórico en la división del imperio entre 4 generales, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Del imperio griego también se caracterizó por la expansión del helenismo por todo el Medio Oriente, transformando culturas y estableciendo un dominio cultural y político que afectaría profundamente la región, incluyendo Judea. Del imperio de Alejandro Magno se fragmentó entre 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro, después de su muerte en 323 a.C., estableciendo dinastías que continuarían el legado helenístico y tendrían un impacto profundo en la historia de Israel. Alejandro ascendió al trono macedonio en 336 a.C. y unificó Grecia antes de lanzar su campaña contra Persia, derrotando a Darío III en batallas decisivas como Isos y Gaugamela, y conquistando Egipto, Mesopotamia, Persia y llegando hasta la India en una campaña sin precedentes. La conquista de Alejandro promovió activamente la cultura griega en los territorios conquistados, fundando ciudades, difundiendo el idioma griego y fusionando tradiciones orientales y occidentales, lo que se conoce como la helenización. La cuarta bestia, el reino terrible y los 10 cuernos. La cuarta bestia descrita en la visión de Daniel es una criatura espantosa y terrible, con dientes de hierro, que devora y desmenuza, y tiene 10 cuernos, lo que la presenta como la más formidable de todas las potencias mundiales representadas en la visión. En las características de la cuarta bestia, como sus dientes de hierro y 10 cuernos, tienen un significado profético, representando un imperio de naturaleza única, con poder militar aplastante y capacidad destructiva sin igual, y una división posterior en 10 reinos o poderes derivados. En los 10 cuernos de la cuarta bestia representan un elemento clave en la interpretación profética de la visión, simbolizando poder político o reyes, y se confirma más adelante en el mismo capítulo que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En la cuarta bestia descrita en la profecía es ampliamente identificada con el Imperio Romano, que se caracterizó por su gran fuerza y potencia militar, y que a diferencia de sus predecesores, no se compara con ningún animal conocido, destacando su naturaleza singular en la historia antigua. Del Imperio Romano pasó por varias etapas, incluyendo el periodo republicano, el Imperio temprano bajo Augusto y sus sucesores, crisis y recuperación, y finalmente la fragmentación que culminó con la caída de Roma occidental en 476 después de Cristo.
En la profecía también menciona 10 cuernos que surgirán de los vestigios del Cuarto Imperio, y que algunos eruditos ven como una referencia a las divisiones posteriores del Imperio Romano, mientras que otros los identifican con reinos que surgirán en el tiempo del fin, previo al establecimiento del reino mesiánico. El cuerno pequeño. Entre estos 10 cuernos, surge un 11º cuerno pequeño que desplaza violentamente a 3 de los cuernos existentes, y que se caracteriza por tener ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas, lo que sugiere una figura con astucia extraordinaria, capaz de observar, analizar y manipular situaciones para su beneficio, y que también indica arrogancia, blasfemia y autoexaltación. En la eliminación de 3 poderes establecidos por parte del cuerno pequeño sugiere una conquista violenta o una usurpación estratégica de autoridad, lo que permite que este nuevo poder emergente establezca su dominación en el escenario político. O la capacidad del cuerno pequeño para hablar grandes cosas y su astucia extraordinaria lo señalan como una figura de especial importancia en la profecía, y su surgimiento se considera un elemento perturbador en la visión del futuro. En la característica del cuerno pequeño se atribuye a un poder que se otorga prerrogativas divinas y pronuncia declaraciones presuntuosas contra el Altísimo, y se analiza en detalle las 3 cualidades del cuerno pequeño, ojos y boca, que revelan la naturaleza de este poder. En las características humanas atribuidas al cuerno pequeño, como los ojos y la boca, merecen un análisis detallado, ya que sugieren un poder que opera tanto en el ámbito intelectual como en el retórico, utilizando la astucia y la propaganda para establecer y mantener su dominio. En la combinación de inteligencia penetrante, representada por los ojos como de hombre, y habilidad oratoria persuasiva pero arrogante, representada por la boca que hablaba grandes cosas, sugiere un poder que se presenta con pretensiones religiosas o semidivinas y que utiliza el discurso blasfemo para atribuirse autoridad y prerrogativas divinas. El arrancamiento de 3 cuernos muestra un ascenso al poder mediante la eliminación de oposición legítima, estableciendo su dominio no por derecho sino por usurpación y posiblemente violencia, lo que se refleja en la autoridad usurpada por el cuerno pequeño. El anciano de días y el juicio divino. En la visión de Daniel experimenta un cambio dramático con la descripción del anciano de días, una representación antropomórfica de Dios en su papel de juez soberano de la historia, que se sienta en un trono de fuego ardiente, simbolizando la santidad consumidora y el juicio purificador de Dios. El trono celestial está rodeado de elementos que comunican majestad divina y autoridad judicial suprema, como el vestido blanco que representa la pureza absoluta y la justicia perfecta del juez divino, y el cabello como lana que evoca la sabiduría eterna y la venerabilidad del que existe desde la eternidad. El trono descrito en la visión de Daniel está rodeado de ruedas de fuego ardiente, que sugieren movilidad y omnipresencia, y evoca el trono carro de la visión de Ezequiel, vinculando ambas revelaciones proféticas y destacando la santidad consumidora de Dios que destruye toda impureza. En la visión del trono móvil y las ruedas ardientes sugiere que la soberanía de Dios no está limitada a un solo lugar, sino que se mueve libremente por toda la creación, comunicando que Dios es el Señor omnipresente del universo entero. Del fuego que rodea el trono establece una clara separación entre la santidad divina y la corrupción de los reinos terrenales representados por las bestias, y simboliza la presencia divina y su función purificadora. En la escena del tribunal celestial presenta a Dios como el juez supremo ante quien todos los poderes deben comparecer, con una corte celestial compuesta por ángeles o santos que participan en el juicio divino. En la descripción del tribunal celestial incluye una asamblea cósmica de proporciones inimaginables, con millares de millares y millones de servidores celestiales que rodean al anciano de días, subrayando la majestad incomparable de Dios. En los libros abiertos en el tribunal celestial simbolizan el juicio exhaustivo y meticuloso que Dios ejecuta, y pueden representar registros de las acciones humanas e históricas, los nombres de los justos inscritos en el libro de la vida, o los decretos divinos que determinan el destino de los reinos humanos. En la apertura de los libros señala un momento de revelación total donde nada queda oculto ante la mirada divina, y prepara el escenario para la ejecución del juicio divino sobre la cuarta bestia. Destrucción de la cuarta bestia. En la cuarta bestia es completamente destruida, su cuerpo desmembrado y consumido por el fuego, lo que sugiere una oposición más fundamental entre este último imperio y el reino de Dios, y contrasta con el destino de las 3 primeras bestias, que se les quita el dominio pero se les permite una prolongación de vida. En la sección describe la blasfemia del cuerno y cómo las palabras arrogantes contra el Altísimo provocan el juicio divino, lo que resulta en la muerte de la bestia y la desintegración total del sistema político y sus estructuras de poder.
o el poder político representado por la bestia es derrocado completamente y entregado al fuego, lo que simboliza un juicio final que no deja posibilidad de restauración o resurgimiento, a diferencia de las otras bestias que pierden su dominio, pero les es prolongada la vida hasta cierto tiempo. En la visión establece un contraste importante entre el destino de las tres primeras bestias, imperios babilónico, medo-persa y griego, y la cuarta, ya que estas últimas continuaron ejerciendo cierta influencia cultural, social y religiosa en las regiones que habían dominado después de perder su hegemonía política. En los imperios babilónico, medo-persa y griego mantuvieron su identidad distintiva y legados culturales después de ser conquistados, mientras que el Imperio romano enfrentaría una destrucción total y definitiva sin prolongación de vida o influencia residual permitida. Uno como un hijo de hombre. En la visión introduce un nuevo personaje, uno como un hijo de hombre, que llega en las nubes del cielo, contrastando dramáticamente con las bestias anteriores que surgían del mar turbulento, y simboliza un reino de naturaleza diferente caracterizado por la humanidad verdadera según el diseño divino. En la expresión hijo de hombre puede significar ser humano, pero en este contexto adquiere connotaciones de representante ideal de la humanidad y portador de autoridad divina, y el simbolismo de las nubes sugiere origen divino y participación en la naturaleza y autoridad de Dios mismo. La figura del Hijo de Hombre es descrita como alguien que viene del cielo, la morada divina, y es elevada por encima de un simple ser humano, lo que implica una conexión directa con la divinidad y una autoridad única. El pasaje de Daniel se convirtió en una de las fuentes principales del título Hijo del Hombre que Jesús adoptaría como su autodesignación preferida a los evangelios, vinculando explícitamente su ministerio con la figura celestial descrita por Daniel. En la presentación del Hijo del Hombre ante el Anciano de Días sugiere una investidura formal o coronación, lo que implica la aprobación divina y la designación del Hijo del Hombre como representante autorizado de Dios. Esta escena de presentación tiene profundas implicaciones teológicas, representando la investidura del Mesías con autoridad para reinar en nombre de Dios sobre todas las naciones, y estableciendo la legitimidad de su dominio sobre los usurpadores terrenales simbolizados por las bestias. Del Hijo del Hombre recibe el derecho de gobernar directamente del Soberano Universal, lo que establece la legitimidad de su dominio y su participación en el juicio divino sobre las naciones y poderes terrenales. El dominio eterno del Hijo del Hombre. En la escena del dominio eterno del Hijo del Hombre describe la investidura del Hijo del Hombre con autoridad universal y eterna, destacando características como su alcance universal, su naturaleza eterna y su estabilidad inquebrantable. El reino del Hijo del Hombre se distingue fundamentalmente de los reinos humanos por su duración eterna, su alcance universal y su autoridad completa, lo que subraya la superioridad cualitativa del reino mesiánico sobre todos los imperios terrenales. La característica más destacada del reino otorgado al Hijo del Hombre es su permanencia eterna, lo que evoca y cumple anteriores promesas mesiánicas, particularmente aquellas relacionadas con la dinastía davídica, y establece que todo el pueblo mundial está destinado a servir al Hijo del Hombre sin exclusión de pueblos o territorios. O la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7, 13 al 16, que establece el trono de su reino para siempre, encuentra su cumplimiento definitivo en el Hijo del Hombre, cuyo reino trasciende las limitaciones temporales de las dinastías humanas. El impacto de la visión en Daniel. En la visión del Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno causa una gran turbación en Daniel, quien se siente abrumado por la magnitud de las revelaciones y experimenta un impacto cognitivo, emocional y espiritual, ya que las visiones desafían su comprensión del mundo y la historia, y presentan realidades que superan su marco conceptual previo. El impacto de las visiones en Daniel se puede describir de la siguiente manera: impacto cognitivo, ya que las visiones desafiaron su comprensión del mundo y la historia; impacto emocional, ya que el contenido de las visiones provocó una respuesta emocional intensa de temor y asombro; e impacto espiritual, ya que enfrentarse a la manifestación de realidades divinas y confrontar el destino de su propio pueblo conmovió el espíritu del profeta en sus fundamentos más profundos. Interpretación de las visiones. Daniel busca la interpretación de las visiones y se acerca a uno de los seres celestiales presentes en la escena, quien le explica el significado de los símbolos e imágenes, revelando un patrón importante en las revelaciones apocalípticas: la necesidad de interpretación angélica, que implica la comunicación de verdades a través de imágenes y símbolos complejos; la perplejidad humana, la mediación angélica y la iluminación espiritual. El intérprete angélico comienza a explicar el significado de la visión, estableciendo que las 4 grandes bestias representan 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra, y que se refiere a imperios o dinastías completas, no simplemente a monarcas individuales,
según lo establecido en el versículo 17. En la interpretación de las visiones sigue un patrón que incluye la revelación simbólica, la perplejidad humana, la mediación angélica y la iluminación espiritual, lo que permite a Daniel asimilar y transmitir el mensaje divino, y entender el significado de las cuatro bestias y su relación con los poderes políticos que surgirían sucesivamente en la historia mundial. Los santos del Altísimo. En la interpretación de la cuarta bestia en el libro de Daniel es confirmada por el versículo 23, que la identifica como un reino que sería diferente de todos los otros, y se corresponde con el Imperio Romano y sus derivaciones. Los santos del Altísimo son los destinatarios finales del reino eterno, y se refieren a aquellos consagrados a Dios, sus fieles seguidores, que en el contexto inmediato del libro de Daniel apuntan al pueblo de Israel fiel al pacto, pero que desde una perspectiva del cumplimiento mesiánico en Cristo, se extiende para incluir a todos los creyentes fieles de todas las naciones. En la comunidad de los santos del Altísimo incluye a creyentes de toda tribu, lengua y nación, que son coherederos con Cristo del reino eterno prometido, y que en su sentido original representaban a los israelitas fieles que mantenían su adoración al Dios verdadero a pesar de la persecución y las presiones para asimilarse a culturas paganas. Preocupación por la cuarta bestia. En la pregunta de Daniel sobre la cuarta bestia revela una preocupación particular por este último imperio y el misterioso cuerno pequeño, que tiene ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y que parecía más grande que sus compañeros, lo que sugiere una estructura política compleja y una evolución particular que intriga a Daniel. En la cuarta bestia es descrita como una entidad única y amenazante, con dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, lo que subraya el poder destructor sin paralelo de este reino, y que es claramente la más compleja y amenazante de las cuatro bestias descritas en el libro de Daniel. En la descripción de la cuarta bestia y sus características sugiere un imperio con características sin precedentes en la historia anterior, y que tiene una estructura política compleja, con 10 cuernos y un 11º cuerno que tiene características humanas, lo que intriga a Daniel y revela su preocupación por el futuro de su pueblo. Guerra contra los santos. En la boca que hablaba grandes cosas del cuerno pequeño indica una dimensión religiosa o ideológica que lo hace particularmente peligroso para el pueblo de Dios, ya que dirige su antagonismo directamente contra los fieles al Altísimo. El cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vence, lo que sugiere un periodo de tribulación severa durante el cual los santos experimentarían derrotas temporales y sufrimiento, posiblemente incluyendo martirio y opresión sistemática. En la victoria final de los santos del Altísimo se produce cuando el anciano de días viene y se da el juicio a los santos del Altísimo, lo que marca un dramático punto de inflexión en la narrativa profética y cambia completamente la situación de opresión en la que se encontraban. En la intervención divina del anciano de días incluye 3 elementos cruciales: se ejecuta el juicio a favor de los santos, llega el tiempo designado en el plan divino y finalmente los santos reciben el reino prometido, revirtiendo completamente su anterior situación de opresión. El cuarto reino. En la cuarta bestia, que será un cuarto reino en la tierra, se caracteriza por ser diferente de todos los otros reinos, devorar, trillar y despedazar a toda la tierra, y su capacidad destructiva sin precedentes corresponde perfectamente con el Imperio Romano. El Imperio Romano estableció un sistema de gobierno, infraestructura y dominio cultural cualitativamente distinto de imperios anteriores, con estructuras administrativas, legales y militares innovadoras que le permitieron gobernar territorios vastamente diferentes con una eficacia sin precedentes. El Imperio Romano se extendió geográficamente desde Britania hasta Mesopotamia, y su control del Mediterráneo unificó regiones previamente independientes en un sistema global coherente, caracterizado por un poder militar aplastante que se demostró en destrucciones como la de Cartago y Jerusalén. Los 10 cuernos. En los 10 cuernos que Daniel observó en su visión representan 10 reyes o poderes políticos que surgirían del imperio principal, lo que podría referirse a las divisiones del Imperio Romano tras su fragmentación, o a una configuración futura de naciones derivadas de la herencia romana europea que existirán en el tiempo del fin. El 11º cuerno, que se levantará tras los 10 reyes, será diferente de los primeros y derribará a 3 de los reyes anteriores, lo que sugiere una toma de poder agresiva y una naturaleza híbrida que combina elementos políticos, religiosos e ideológicos en una forma sin precedentes. El cuerno pequeño se caracteriza por su hostilidad antidivina, manifestada en persecución sistemática contra Dios y sus fieles, y su capacidad para eliminar oposición política establecida y consolidar poder a expensas de otros, lo que se refleja en su acción de hablar palabras contra el Altísimo y quebrantar a los santos del Altísimo. Actividades del cuerno pequeño.
El versículo 25 profundiza la descripción de las actividades del cuerno pequeño, presentando 4 aspectos principales de su accionar, incluyendo su blasfemia contra el Altísimo, su persecución a los santos, su intento de cambiar los tiempos y la ley, y su dominio temporal limitado antes del juicio divino y la instauración del reino eterno. El cuerno pequeño se caracteriza por su blasfemia directa contra el Altísimo, lo que incluye hablar palabras en contra de Dios, negar su autoridad, distorsionar su verdad y autoexaltarse al nivel divino, subrayando la dimensión espiritual y religiosa del conflicto. En la blasfemia verbal del cuerno pequeño se manifiesta en pronunciamientos arrogantes que desafían la autoridad, verdad y soberanía de Dios, y puede incluir reclamaciones de prerrogativas divinas, persecución activa, opresión sistemática del pueblo de Dios, martirio, restricciones religiosas y discriminación contra los fieles. Del cuerno pequeño también intenta subvertir las ordenanzas divinas, alterando instituciones establecidas por Dios, manipulando tiempos sagrados y leyes divinas para establecer su propia autoridad, lo que representa una usurpación de prerrogativas que pertenecen exclusivamente a Dios. La intención del cuerno pequeño de cambiar los tiempos y la ley es una ambición profundamente subversiva que va más allá de la simple opresión política, apuntando a una reestructuración fundamental del orden establecido por Dios, y puede incluir la alteración del calendario sagrado, la supresión o reemplazo de festividades bíblicas y la imposición de nuevas celebraciones religiosas. La subversión de la ley moral por parte del cuerno pequeño implica una autoridad para anular, añadir o reinterpretar los mandamientos de Dios según conveniencia humana, lo que representa la cumbre de la arrogancia humana y busca transferir la lealtad definitiva del pueblo desde Dios hacia la autoridad humana que presume poder alterar los decretos divinos. Duración de la persecución. La duración de la persecución del cuerno pequeño está limitada a un tiempo, tiempos y medio tiempo, lo que es una fórmula cronológica enigmática que aparece varias veces en la literatura apocalíptica bíblica y se convierte en un motivo recurrente para periodos de tribulación. La expresión tiempo, tiempos y medio tiempo se refiere a un periodo de 3 años y medio, que es equivalente a 42 meses o 1260 días según el calendario lunar hebreo, y este periodo es limitado y controlado por Dios. El periodo de 3 años y medio es considerado un tiempo fragmentado, ya que la estructura 3 y medio sugiere un periodo completo cortado a la mitad y refleja otros periodos de tribulación en las Escrituras. Juicio contra el cuerno pequeño. Del juicio contra el cuerno pequeño, que representa el poder blasfemo y perseguidor, es definitivo y completo, y su dominio es destruido hasta el fin, sin posibilidad de restauración, según se describe en el versículo 26. En la entrega del reino a los santos del Altísimo, descrita en el versículo 27, es el glorioso clímax de la visión, donde el dominio universal es transferido definitivamente a los santos, y este reino es eterno e inquebrantable, abarcando todos los dominios bajo el cielo sin excepción. El reino de Dios. Del reino de Dios es caracterizado por su eternidad, que no es simplemente una extensión indefinida de tiempo, sino una cualidad intrínseca que lo separa fundamentalmente de todos los imperios humanos, y posee una permanencia que trasciende los ciclos históricos de ascenso y caída. A diferencia de los reinos terrenales, que surgen, florecen, decaen y caen, el reino de Dios no está sujeto a la entropía de las instituciones humanas, y su duración es eterna, sin resistencia futura posible, según se afirma en el versículo 27. En la visión de Daniel concluye con la entrega del reino a los santos del Altísimo y la destrucción del cuerno pequeño, y el fin de la visión es descrito en el versículo 28, donde se afirma que aquí fue el fin de sus palabras. Conclusión del relato. En la conclusión del relato de la visión del capítulo 7 en el libro de Daniel destaca el impacto personal que la revelación tuvo sobre el profeta, quien experimentó una respuesta multidimensional que incluyó turbación mental, reacción física visible y una determinación de preservar y meditar sobre lo revelado. En la visión desafió los marcos conceptuales de Daniel y generó preguntas profundas sobre el destino de su pueblo y el plan divino para la historia, lo que se reflejó en su perturbación mental y en la manifestación física de su impacto emocional, que se reflejó visiblemente en su rostro. En la confesión de Daniel de que mis pensamientos me turbaron revela el profundo impacto emocional y psicológico que la visión tuvo sobre él, y su preocupación por las implicaciones de la visión para Israel, especialmente la perspectiva de un poder futuro que perseguiría a los santos y parecería prevalecer temporalmente contra ellos. En la visión de persecución contra los santos habría provocado en Daniel una profunda preocupación por las generaciones futuras de fieles que enfrentarían oposición y martirio a manos del poder blasfemo,
y también resonó con experiencias traumáticas personales de Daniel, intensificando su respuesta emocional. En la revelación de que el reino eterno vendría solo después de periodos de sufrimiento y dominio de poderes hostiles habría generado en Daniel la tensión de una esperanza que no vería cumplida en su propia vida, lo que se refleja en su determinación de guardar el asunto en su corazón y meditar profundamente sobre la visión. En la afirmación final de Daniel, guardé el asunto en mi corazón, revela una respuesta madura y profunda ante la revelación recibida, y su decisión de preservar y meditar sobre la visión se convirtió en objeto de meditación continua, moldeando su comprensión del mundo y de los propósitos divinos a lo largo del tiempo. Meditación prolongada. En la actitud de preservar y reflexionar sobre la palabra profética, como se ve en el video de Daniel 7, tiene paralelismos significativos en otros textos bíblicos, como cuando María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón después de los eventos relacionados con el nacimiento de su hijo. Esta práctica de meditación prolongada permite que las revelaciones divinas penetren más profundamente y produzcan transformación interior, y se puede describir en varias etapas, incluyendo la recepción inicial, la apertura para recibir la revelación divina, la meditación continua, la reflexión sostenida sobre los significados profundos, la integración personal y la transmisión fiel de la verdad revelada. El Hijo del Hombre en los Evangelios. Uno de los aspectos más significativos de Daniel 7 es su introducción de la figura del Hijo del Hombre, título que posteriormente Jesús adoptaría como su autodesignación preferida a los Evangelios, y que se relaciona con su identidad y la figura celestial de Daniel. Jesús hace referencias explícitas a esta visión en momentos cruciales de su ministerio, como durante su juicio ante el Sanedrín, cuando dice: «Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo las nubes del cielo», lo que se interpreta como una declaración de divinidad y muestra la importancia cristológica de la visión de Daniel. Del pasaje evangélico de Marcos 14, 62, que combina referencias a Daniel 7, 13 y al Salmo 110, 1, es particularmente relevante, y otros pasajes como Mateo 24, 30, Mateo 25, 31 y 32 y Mateo 26, 64 también se relacionan con la figura del Hijo del Hombre y su segunda venida. Paralelos en el libro de Apocalipsis. Del libro de Apocalipsis contiene numerosos paralelos y elaboraciones de las visiones de Daniel 7, como el contraste entre la bestia de Apocalipsis 13, que emerge del mar como las bestias de Daniel, y el Cordero de Apocalipsis 5, que representa a Cristo, lo que encapsula la confrontación cósmica entre el reino de Dios y los poderes mundanos que se oponen a su voluntad. En la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, 1 al 8 tiene características combinadas de las 4 bestias de Daniel, y establece claros paralelismos con la cuarta bestia y el cuerno pequeño de Daniel 7, lo que muestra la continuidad profética entre ambos testamentos y proporciona claves interpretativas mutuamente iluminadoras. En la bestia, la visión de Daniel recibe autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos durante un periodo específico de 42 meses, que es equivalente a tiempo, tiempos y medio tiempo. En contraste con las bestias, el Apocalipsis presenta a Cristo como un cordero como inmolado que está vivo y victorioso, y es considerado digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En la victoria final del cordero sobre la bestia en el Apocalipsis, cumple la promesa de Daniel 7 sobre la destrucción final del poder blasfemo y la entrega del reino a los santos. Sufrimiento presente y esperanza futura. En la visión de Daniel 7 presenta un tema central de tensión entre el sufrimiento presente y la esperanza futura, donde el sufrimiento de los santos es reconocido explícitamente como parte de la experiencia histórica de los fieles. En la visión no minimiza ni ignora la realidad del sufrimiento, sino que lo reconoce como una fase transitoria en un plan cósmico que culminará en la instauración del reino eterno prometido. A pesar de la intensidad del sufrimiento, el periodo de tribulación se presenta como estrictamente limitado, lo que ofrece consuelo al asegurar que el sufrimiento no es interminable ni está fuera del control divino. En la visión sugiere que el sufrimiento de los santos no es arbitrario, sino que forma parte de un drama cósmico más amplio que culmina en la manifestación definitiva de la justicia divina y la vindicación de los fieles. En la culminación de la visión con la entrega del reino a los santos proporciona una esperanza inquebrantable que trasciende las circunstancias presentes, asegurando que la justicia divina prevalecerá finalmente. Consuelo para los creyentes. En las visiones de Daniel 7 continúan ofreciendo perspectivas relevantes y consuelo para los creyentes que enfrentan persecución en el mundo contemporáneo,
proporcionando un marco teológico para interpretar su sufrimiento como parte de un patrón histórico reconocido donde el pueblo de Dios enfrenta oposición antes de la vindicación final. En la perseverancia en contextos hostiles es posible gracias a la promesa de que los reinos opresores son temporales, mientras que el reino de Dios es eterno, lo que ofrece fortaleza a los creyentes en países como Corea del Norte, Afganistán o Somalia, donde profesar fe cristiana puede significar prisión o muerte. En la visión de un reino eterno donde la justicia prevalecerá ofrece esperanza a los cristianos desplazados de regiones como Siria, Irak o partes de África debido a la persecución religiosa, trascendiendo la pérdida de hogar y comunidad. Soberanía de Dios sobre los reinos humanos. En la soberanía de Dios sobre los reinos humanos es un tema fundamental que emerge de Daniel 7, destacando que los destinos de las bestias, o imperios mundiales, están controlados por el Anciano de Días, quien finalmente ejecuta juicio sobre ellos y determina el curso de la historia. En los poderes terrenales, como las naciones y potencias mundiales, operan dentro de límites establecidos por Dios, tanto en alcance geográfico como en duración temporal, y sirven inadvertidamente propósitos divinos en el gran esquema de la historia redentora. En la historia humana avanza hacia la meta establecida por Dios, el establecimiento de su reino eterno, donde todo poder humano debe finalmente comparecer ante el tribunal divino, y la promesa de que el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo ofrece un profundo consuelo para los creyentes de todas las épocas. Meditación prolongada. En la actitud de preservar y reflexionar sobre la palabra profética, como se ve en el video de Daniel 7, tiene paralelismos significativos en otros textos bíblicos, como cuando María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón después de los eventos relacionados con el nacimiento de su hijo. Esta práctica de meditación prolongada permite que las revelaciones divinas penetren más profundamente y produzcan transformación interior, y se puede describir en varias etapas, incluyendo la recepción inicial, la apertura para recibir la revelación divina, la meditación continua, la reflexión sostenida sobre los significados profundos, la integración personal y la transmisión fiel de la verdad revelada. El Hijo del Hombre en los Evangelios. Uno de los aspectos más significativos de Daniel 7 es su introducción de la figura del Hijo del Hombre, título que posteriormente Jesús adoptaría como su autodesignación preferida a los Evangelios, y que se relaciona con su identidad y la figura celestial de Daniel. Jesús hace referencias explícitas a esta visión en momentos cruciales de su ministerio, como durante su juicio ante el Sanedrín, cuando dice: «Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo las nubes del cielo», lo que se interpreta como una declaración de divinidad y muestra la importancia cristológica de la visión de Daniel. Del pasaje evangélico de Marcos 14, 62, que combina referencias a Daniel 7, 13 y al Salmo 110, 1, es particularmente relevante, y otros pasajes como Mateo 24, 30, Mateo 25, 31 y 32 y Mateo 26, 64 también se relacionan con la figura del Hijo del Hombre y su segunda venida. Paralelos en el libro de Apocalipsis. Del libro de Apocalipsis contiene numerosos paralelos y elaboraciones de las visiones de Daniel 7, como el contraste entre la bestia de Apocalipsis 13, que emerge del mar como las bestias de Daniel, y el Cordero de Apocalipsis 5, que representa a Cristo, lo que encapsula la confrontación cósmica entre el reino de Dios y los poderes mundanos que se oponen a su voluntad. En la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, 1 al 8 tiene características combinadas de las 4 bestias de Daniel, y establece claros paralelismos con la cuarta bestia y el cuerno pequeño de Daniel 7, lo que muestra la continuidad profética entre ambos testamentos y proporciona claves interpretativas mutuamente iluminadoras. En la bestia, la visión de Daniel recibe autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos durante un periodo específico de 42 meses, que es equivalente a tiempo, tiempos y medio tiempo. En contraste con las bestias, el Apocalipsis presenta a Cristo como un cordero como inmolado que está vivo y victorioso, y es considerado digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En la victoria final del Cordero sobre la bestia en el Apocalipsis, cumple la promesa de Daniel 7 sobre la destrucción final del poder blasfemo y la entrega del reino a los santos. Sufrimiento presente y esperanza futura. En la visión de Daniel 7 presenta un tema central de tensión entre el sufrimiento presente y la esperanza futura, donde el sufrimiento de los santos es reconocido explícitamente como parte de la experiencia histórica de los fieles. En la visión no minimiza ni ignora la realidad del sufrimiento,
sino que lo reconoce como una fase transitoria en un plan cósmico que culminará en la instauración del reino eterno prometido. A pesar de la intensidad del sufrimiento, el periodo de tribulación se presenta como estrictamente limitado, lo que ofrece consuelo al asegurar que el sufrimiento no es interminable ni está fuera del control divino. La visión sugiere que el sufrimiento de los santos no es arbitrario, sino que forma parte de un drama cósmico más amplio que culmina en la manifestación definitiva de la justicia divina y la vindicación de los fieles. En la culminación de la visión con la entrega del reino a los santos proporciona una esperanza inquebrantable que trasciende las circunstancias presentes, asegurando que la justicia divina prevalecerá finalmente. Consuelo para los creyentes. En las visiones de Daniel 7 continúan ofreciendo perspectivas relevantes y consuelo para los creyentes que enfrentan persecución en el mundo contemporáneo, proporcionando un marco teológico para interpretar su sufrimiento como parte de un patrón histórico reconocido donde el pueblo de Dios enfrenta oposición antes de la vindicación final. En la perseverancia en contextos hostiles es posible gracias a la promesa de que los reinos opresores son temporales, mientras que el reino de Dios es eterno, lo que ofrece fortaleza a los creyentes en países como Corea del Norte, Afganistán o Somalia, donde profesar fe cristiana puede significar prisión o muerte. En la visión de un reino eterno donde la justicia prevalecerá ofrece esperanza a los cristianos desplazados de regiones como Siria, Irak o partes de África debido a la persecución religiosa, trascendiendo la pérdida de hogar y comunidad. Soberanía de Dios sobre los reinos humanos. En la soberanía de Dios sobre los reinos humanos es un tema fundamental que emerge de Daniel 7, destacando que los destinos de las bestias, o imperios mundiales, están controlados por el Anciano de Días, quien finalmente ejecuta juicio sobre ellos y determina el curso de la historia. En los poderes terrenales, como las naciones y potencias mundiales, operan dentro de límites establecidos por Dios, tanto en alcance geográfico como en duración temporal, y sirven inadvertidamente propósitos divinos en el gran esquema de la historia redentora. En la historia humana avanza hacia la meta establecida por Dios, el establecimiento de su reino eterno, donde todo poder humano debe finalmente comparecer ante el tribunal divino, y la promesa de que el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo ofrece un profundo consuelo para los creyentes de todas las épocas. La esperanza del reino eterno. En la esperanza del reino eterno proporciona un horizonte de significado que trasciende las dificultades presentes, asegurando que ningún sufrimiento por causa de la fe es en vano, ninguna lágrima queda sin notar, y ninguna injusticia permanecerá finalmente sin resolver, y representa la vindicación definitiva de todos los que han permanecido fieles en medio de la oposición y la persecución. En la promesa del reino eterno del Mesías asegura una esperanza que trasciende los límites de la mortalidad, ofreciendo una garantía de eternidad y justicia completa, donde se rectificarán todas las injusticias y se compensarán todos los sufrimientos soportados por causa de la fidelidad. A diferencia de las seguridades temporales, el reino prometido no enfrentará amenazas futuras ni posibilidad de caída, lo que proporciona un llamado implícito a la fidelidad en tiempos de prueba, invitando a los creyentes a permanecer firmes en su compromiso con Dios. En la visión de Daniel 7 llama a soportar tribulaciones temporales con la mirada puesta en la recompensa eterna, y requiere fidelidad a la verdad revelada, integridad doctrinal, adoración exclusiva a Dios y solidaridad comunitaria entre los santos del Altísimo durante tiempos de oposición y persecución. El mensaje central de la visión es que, a pesar de la aparente supremacía temporal de poderes hostiles, la soberanía divina prevalece y el reino será finalmente entregado a los santos del Altísimo, lo que proporciona esperanza en medio de la tribulación y perspectiva en medio de la confusión. El triunfo final del Hijo del Hombre y su reino eterno se caracteriza por la victoria definitiva de Cristo sobre todos sus enemigos, la vindicación de los santos, el establecimiento de justicia perfecta y la instauración del reino eterno, lo que cumple con todas las promesas divinas y proporciona una recompensa eterna para todos los fieles. Conclusión espiritual. El capítulo 7 de Daniel nos recuerda que, aunque los imperios del mundo puedan parecer invencibles y la persecución sea intensa, hay un Dios soberano que reina desde su trono eterno. Él ha decretado el fin de los reinos terrenales, ha entregado el juicio a favor de sus santos, y ha establecido el reino glorioso del Hijo del Hombre, Jesucristo, sobre todas las naciones. Esta visión no es solo una profecía del pasado, es una promesa viva para los creyentes de hoy. El reino de Dios vencerá, y su pueblo reinará con él por siempre. No temas, no retrocedas. El reino eterno es tu herencia si permaneces fiel. Mañana nos espera una nueva jornada, pero hoy, detente a meditar, estoy caminando a la luz de su palabra.
Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este video, y recuerda, todo se trata de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo viviente, nuestra esperanza eterna. Proclamamos al Hijo de Dios, exaltamos su nombre, y llevamos su luz a las naciones. Si este mensaje te edificó, suscríbete para seguir conociendo más de Jesús, el Mesías, y su palabra viva.